Cuando se habla de animes de terror, resulta habitual escuchar nombres como Shiki, Another, Corpse Party y similares. ¿Os suenan, verdad? Son las típicas mierdas que siempre se recomiendan cuando lo realmente recomendable sería olvidarlas. Es lo mismo de siempre, los usuarios dan un bombo inmerecido a obras menores mientras otros autores con carácter como Yoshiaki Kawajiri o Kenji Nakamura rara vez son mencionados. A ver, tampoco voy a ser hipócrita, lo atípico nunca es sinónimo de calidad, y si no te gusta la serie B o la estética pulp o noir, trabajos como Wicked City o Demon City se te harán bola enseguida. Además, puedo entender perfectamente que son más difíciles de recomendar a niveles generales, pero lo que no entiendo o me niego a entender es el desinterés que sufren obras muy dignas simplemente por apostar por una estética diferente, siendo tapadas por propuestas anecdóticas y sin carácter. Para mí, uno de los ejemplos más claros de este tipo de prácticas es Mononoke. Y no, obviamente no me refiero a la princesa Mononoke. Esta obra, dirigida por Kenji Nakamura, es por decirlo así un spin-off de Ayakashi Japanese Classic Horror, una serie de 2006 compuesta por 3 historias independientes. La primera es una adaptación de Tenshu Monogatari, la segunda se basa en las ideas de Kyoka Izumi, y finalmente la tercera parte, cuyo nombre es Bakeneko, es el material original del que sale el spin-off. En dicha historia se nos sitúa aparentemente en el periodo Edo, durante una boda en la que no tarda en aparecer el boticario, protagonista de los 5 cuentos que formarían posteriormente Mononoke. Este episodio marca directamente la identidad de la serie, tanto con su peculiar estética como con la introducción de las habilidades y métodos del misterioso personaje, además de un secundario que aparecerá en una historia posterior. Y por si esto último crea alguna duda, os aclaro que cada cuento es independiente en lo que al argumento y a la conclusión se refiere, pero todos siguen una estructura similar. El boticario debe investigar y resolver un problema relacionado con una criatura sobrenatural. Para ello debe investigar lo que ocurre, interrogando a los posibles implicados para finalmente derrotar a la criatura. Esta simplicidad es presentada desde un primer momento con un despliegue de color, de transiciones, planos y recursos aparentemente rebuscados y caprichosos. Es innegable que visualmente desborda identidad y originalidad, tanta que deja en ridículo a todas esas propuestas que se esfuerzan tanto por conseguirla. Es tan llamativa en este sentido que sin duda habrá quien crea que es una serie desesperada por llamar la atención, por poner miles de capas a su simplicidad para que la valoren por su singularidad y su frescura. Pero no, sorprendentemente Mononoke no está construida a partir de planteamientos inmaduros y con un complejo de horror vacui gratuito, ya que tiene la suficiente inteligencia y habilidad para justificar toda esa parafernalia y para que además sea coherente con lo que se nos cuenta. Es una serie con ideas simples pero elaboradas a partir de un fondo inteligente, con una profundidad que no necesita ser gritada ni restregada, ya que nunca pretende dárselas de nada. Sabe perfectamente a lo que juega y cómo jugar con nosotros elegantemente, sin llamarnos imbéciles. Esto, tristemente, sí que es atípico. Nos encontramos pues ante 6 cuentos de terror, si contamos el de Ayakashi Japanese Classic Horror, sin demasiada grandilocuencia en lo narrativo y que se alejan de todas las gilipolleces en las que caen las propuestas similares. Kenji Nakamura no le da prioridad a dar miedo ni pretende asustar de forma irrespetuosa al espectador. Su objetivo es contar historias simples pero ricas en matices, hablando más de lo natural que de lo sobrenatural. Y es que, menos por un capítulo, si hay algo en lo que se hace especial hincapié en todos y cada uno de los cuentos, es en la maldad del ser humano y en las consecuencias de sus actos. No es casualidad que la espada que porta el boticario sirva para purificar los lazos humanos y el karma, destruyendo así a la criatura sobrenatural o a esa energía creada a raíz de algunas acciones. Los motivos de la criatura no suelen ser tan relevantes como lo es el origen del mal, que como no podía ser de otra forma, generalmente es humano. Este planteamiento no es que sea original, pero la serie sabe darle su propio toque. Comentaba antes que Mononoke no pretende asustar, en todo caso desea intrigar, planteando un misterio que se va revelando a medida que el protagonista interroga a los secundarios o provoca situaciones en base a una deducción. Sí, el boticario, además de destruir criaturas sobrenaturales, también es todo un detective. Algunos de estos interrogantes son resueltos de forma lógica, mientras que otros pueden parecer rebuscados o incluso inexplicables. Esto, que algunos rápidamente tacharán como un error, a mi parecer se emplea de forma válida e inteligente.
Me explico. En muchas ocasiones no hay explicación para lo inexplicable, o dicho de un modo que no dé tanto puto asco, intentar buscar una lógica aplastante a algunos acontecimientos de la serie me parece absurdo como poco. Las historias dan la información justa y necesaria haciendo uso de la ambigüedad en algunos aspectos en los que sería ridículo aplicar las leyes de nuestra realidad. Incluso el propio boticario en el cuento de Ayakashi Japanese Classic Horror comenta que los mononokes tienen su propia forma de pensar y que los humanos difícilmente podemos comprenderla. Es decir, algunas acciones sobrenaturales aparentemente inexplicables responden a una lógica que los humanos no comprendemos, y lo que a primera vista parece rebuscado acaba dando mayor verosimilitud a lo que se nos está contando. A mi parecer, el problema estaría en si los conflictos reales no fueran resueltos de forma lógica ante nosotros, y esos, que son el origen del misterio central, sí que son resueltos de este modo. Y llegados a este punto, todos los cuentos de Mononoke cumplen. Algunos son brillantes y otros un poco más modestos, pero todos son dignos y suelen responder a la avaricia o a la maldad del ser humano y de cómo no pueden escapar de sus actos. Son historias simples en la superficie, pero con fondo y matices interesantes, recordando en mayor o menor medida el típico cuento tradicional que se va transmitiendo de forma oral y que, en este caso, bebe muchísimo de un folclore tan rico como es el japonés. Esto puede parecer un mero detalle anecdótico, pero que las historias y la identidad visual tengan esa fuerte influencia folclórica es uno de los puntos que contribuyen a hacer que esta serie sea una experiencia singular. Yo soy un ignorante en estos temas, pero os pondré algunos ejemplos a grandes rasgos. Durante el periodo Edo, los samuráis eran la clase superior y solo ellos tenían derecho a llevar armas. Esto da sentido a las reacciones que tienen el resto de personajes al ver que un simple boticario, que forma parte de la clase más baja, lleve una espada. Otro ejemplo puede ser la desorbitada importancia que da una madre a la posibilidad de que su hija se case con un samurái, o además las supersticiones que mencionan algunos personajes o simplemente todas las criaturas que hacen referencia al folclore japonés. Este contexto ya de por sí resulta interesante, pero honestamente tampoco sería demasiado destacable de no ser por la gran joya de la serie, que es el apartado audiovisual y su forma de complementar la historia. Se podría decir que lo destacable aquí no es tanto lo que se nos cuenta en sí, sino el cómo se nos cuenta. Me explico. Para apreciar adecuadamente esta serie debes dedicarle toda tu atención, no solo para ir revelando los misterios a medida que se van presentando, sino también para sumergirte en su atmósfera. En Mononoke el clima cobra un valor material atípico, mostrando nieve y lluvia de forma hipnótica o dándole importancia y forma a una suave brisa. Hay un énfasis en lo sensorial muy bien trabajado que nos invita a hacernos una idea de la propia temperatura del ambiente. Todos estos estímulos son complementados por ese valor de materialidad que hay presente en su identidad visual, desde las texturas de papel y telas que se complementan con el dibujo a los estampados de paredes, ropajes y entornos. Esto no solo crea reminiscencias al arte tradicional japonés y al folclore, sino que también aumenta en gran medida la artificialidad, en este caso en el mejor sentido de la palabra. Veréis, hay un tema presente en varios episodios y es, por llamarlo de algún modo, la farsa que nos rodea, o mejor dicho, las falsas realidades creadas a partir del autoengaño de algunos personajes. Estos aspectos ya tienen su propia fuerza, pero alcanzan otro nivel al ser representados de una forma tan artificial. Es casi como si estuviéramos viendo una extraña obra de teatro donde se evidencia claramente la locura de sus integrantes de un modo tan absurdo como su propia realidad. Por ello, al final, todos esos juegos de planos aparentemente caprichosos y la inmensa mayoría de las decisiones tomadas en la dirección de arte no solo se alejan de ser gratuitos, sino que además tienen un origen complementario que eleva el conjunto de forma coherente. Personalmente me encanta ver Mononoke como una serie que juega con las apariencias tanto dentro como fuera de ellas, y esto es algo que lo lleva hasta las últimas consecuencias, las cuales desgraciadamente han sido injustamente negativas en términos comerciales. Porque, a ver, seamos honestos, si llegas a ella viendo imágenes sueltas, posiblemente pensarás que te encuentras ante la típica rareza pesada y obtusa, o por decirlo de otro modo, su aspecto puede intimidar con facilidad al usuario poco acostumbrado a salirse del terreno comercial. Pero nuevamente, es todo lo contrario, son historias cortas muy accesibles y muy disfrutables. El ritmo, salvo en algún momento puntual, está muy bien medido y equilibrado, no se pierde demasiado tiempo en explicaciones y tampoco se alarga en las conclusiones. Y sí, desgraciadamente es rara, ya que es difícil encontrar una propuesta tan digna y humilde con una dirección de arte que es tan extravagante como valiente y adecuada. Por otro lado, la serie, casi a modo de capricho, se permite algún que otro pequeño efectismo, pero generalmente nos encontramos ante una dirección que sabe contenerse cuando toca, alejándose de recrear bombásticas batallas a favor de una mayor madurez y sobriedad. Como digo, en líneas generales todo lo que se hace en la serie es justo y necesario, ni más ni menos, y eso que a primera vista parece todo lo contrario.
Sin embargo, ya he dejado entrever que la serie no es perfecta ni pretende aspirar a ser una maravilla, ya que está mucho más centrada en crear una experiencia envolvente y única, haciendo uso de muchos trucos visuales que pueden desorientar al espectador. Y esto sí lo considero un problema, un error menor como consecuencia de tomar ciertos riesgos, pero un problema a fin de cuentas. A ver, no nos encontramos precisamente ante una serie compleja, ya que la dificultad no se halla en la trama, sino en los recursos atípicos con los que la serie decide contar sus historias, realizando transiciones poco habituales y unos movimientos de cámara y planos que pueden dificultar el flujo narrativo. Aunque personalmente no me termina de molestar, ya que aparte de que le he prestado toda mi atención, algunos cuentos toman algunas decisiones artísticas tan elegantes e imaginativas que al final considero que todos esos riesgos valen la pena. Por supuesto, la estructura de la serie basada en historias cortas posee sus clásicos errores, como unos personajes secundarios no del todo trabajados o algunos breves tirones en la narración debido a la falta de tiempo. Como digo, nada nuevo en este tipo de formatos, son errores muy obvios pero que no impiden el correcto visionado de ninguna de las historias. Estos problemas resultan más evidentes dependiendo de la cantidad de personajes que aparecen en pantalla, por lo que la serie alcanza sus momentos más brillantes cuando es íntima y no se complica demasiado. Pero aún contando con estos errores, nos encontramos ante una serie sólida, no ante una maravilla ni mucho menos, pero sí tremendamente digna e imaginativa. Un ejemplo más de las genuinas obras que son tapadas a favor de otros trabajos menores de aspecto prefabricado e historias escritas en 2 tardes. Es curioso que, dentro de un género falto de buenos representantes, una serie que no pretende dar miedo ni asustar y que está llena de color y de vida, se coloque muy por encima de todas las que se esfuerzan por ser más de lo que son. Así que yo qué sé, todos los que habéis ignorado la serie por su aspecto, avergonzaros o algo. Nah, es broma, mejor poneros a ver Mononoke y que os vuele la puta.